El Evangelio del Día con Monseñor Rodrigo Urbina. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo señas y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le contestó: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos pensaron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora: donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Tras el confortable descanso en Betania, en casa de sus amigos, Jesús regresa a la ciudad santa, a Jerusalén, donde afronta los últimos debates con los fariseos y sigue instruyendo al pueblo. Así se cumplía la vieja profecía: hizo de mi boca una espada afilada, me hizo flecha bruñida. Así es la presentación que el siervo del Señor hace de sí mismo por medio de Isaías. Jesús, que aparece en el Evangelio de hoy ya en la última cena, dice el escritor sagrado, está profundamente conmovido. Y se conmueve al pensar
y saber que uno de los cercanos a él, de los elegidos por él, lo va a entregar. Mysterium iniquitatis. Es este uno de los dolores más agudos y terribles de Cristo en su pasión, la traición de su amigo. Alguien a quien él llamó por su nombre, que le dio su confianza, que de cerquita lo escuchó en sus enseñanzas y que lo hizo partícipe de su misión. Alguien a quien Jesús miró con amor y éste vilmente lo vendió, lo traicionó. Ninguno de nosotros está libre de incurrir en semejante barbaridad e ingratitud. ¿Cuándo traicionamos a Cristo? Muchos discípulos y apóstoles en la historia de la Iglesia han dado las espaldas al Maestro, al Salvador. Increíble. Se cumple también la profecía que en el Salmo se había dicho: aquel que comparte el pan conmigo es el primero en traicionarme. Jesús mismo le daba de comer, y esta escena de la traición anunciada termina con una situación que aterra, porque desemboca la escena diciendo: era noche cerrada. Erat autemnox. No solamente se refiere el autor sagrado a la noche cósmica. Recordemos que quien escribe este evangelio, aquel que es representado con el águila que vuela a lo alto, San Juan, siempre se mueve en dos dimensiones. Es la noche de la humanidad. Es la noche terrible del pecado. Es la noche de la traición de aquel que se consideraba amigo. Jesús mismo se expresará en este sentido en la noche así, inmediatamente después de haber declarado que iba a ser traicionado. Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. La traición introduce a Cristo en su pasión y ésta le introduce en la gloria que el Padre le ha preparado, la cual se convertirá en glorificación del Padre mismo y en la salvación del género humano. La pasión se presenta siempre, pues, como camino para la exaltación de Cristo y para la salvación del mundo. En este mismo Evangelio de Juan, que la liturgia nos ha proclamado hoy, Martes Santo, a la consideración de todos, se han dado declaraciones muy tristes que Jesús haya hecho a los suyos. Sí, uno de ustedes me va a entregar. Es el estremecimiento de la humanidad del Redentor que, siendo Dios, ama, padece y sufre con corazón de hombre. Pedro, el apóstol ardiente, impulsivo, impetuoso, que quiere saber inmediatamente quién es el traidor. ¿Para qué?
tal vez para reprocharle ese infame proyecto, para impedírselo. Ni siquiera supone remotamente que también él va a quedar atrapado en los lazos terribles del enemigo, de la tentación. En verdad el amor al Maestro es grande y sincero, pero es un amor vanidoso, presuntuoso, demasiado seguro de sí mismo. Pedro necesita aprender que nadie puede considerarse superior o mejor que los demás, ni siquiera mejor que los traidores. Y he ahí que en esa misma noche, pocas horas después de haber declarado al Señor, daré mi vida por ti, va a experimentar amargamente su pecado, su debilidad, su cobardía. La experimenta por primera vez en Getsemaní, donde como los demás se había quedado vencido por el sueño mientras el Maestro agonizaba. La segunda vez cuando capturan a Jesús y él huye, hecho de puro miedo, de cobardía. La tercera, la que más duele, en el patio del palacio de Caifás, el sumo sacerdote. Cuando una criada lo reconoce, lo identifica como discípulo del Nazareno, y Pedro, vencido por el pánico, lo negó. No sé ni entiendo lo que me dices. Así, 3 veces. Es más, y la última bajo juramento expreso, dice: no conozco a ese hombre que decís. Así lo expresa Marcos en su Evangelio, que más con detalle describe la negación de Pedro. Es la humillación, la confesión de la propia deslealtad que él, cabeza del colegio apostólico, flaquea, sucumbe y traiciona también a su Maestro. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Nadie absolutamente se puede considerar seguro de no caer. Tal vez al cantar el gallo, y sobre todo al recibir aquella mirada misericordiosa de Jesús que se volvió hacia él, Pedro recapacitó y allí lloró amargamente. Y juntamente con la predicación del Maestro, le volvieron a su alma sus palabras pronunciadas aquella misma noche: sin mí no pueden hacer nada. Pedro no tiene ya necesidad de que el Maestro insista. Ya cayó. Ya fue atrapado por los tentáculos del maligno y ha comprendido, saliendo fuera, con el corazón destrozado por haber fallado, arrepentido, lloró amargamente. Benditas lágrimas de arrepentimiento que lavan, que derriten la presunción en humildad. Es completamente lo opuesto a la ambición y a la codicia del otro apóstol, de Judas, el que no llora, sino que en su soberbia y en su ambición se pierde, alejándose del colegio apostólico, del grupo del Maestro,
yendo a pedir el dinero, lo suyo, con lo que había vendido al Nazareno, a su maestro, terminando en la horca. 2 traidores. El que muere lejos de Dios, el que desesperado se quitó la vida, el que se condenó eternamente porque no se arrepintió, y el otro que también traicionó con sus lágrimas de verdadero arrepentimiento, borró su presunción, su cobardía, su pecado, y vuelve al redil humillado después de haber aprendido la lección. ¿En cuál de los dos está usted y estoy yo? Que en estos días podamos pensar y podamos llorar las veces que con un beso también hemos traicionado al amigo, hemos traicionado a Jesús. Uno de los pecados más terribles es la traición. Uno de los pecados que siempre se comete es la de utilizar a los amigos como ascensores, como escaleras para subir y luego morder la mano a quien te la tendió. Dios nos libre de semejante pecado. Amén.